de ejercicios adicionales, que es una mezclita de ejercicios de teorema fundamental del cálculo, ecuaciones diferenciales, área y series. ¿Sí? Ya de movida con el ejercicio 1 tuvimos un pequeño problema porque hay cosas que no nos dice el ejercicio y nos debería decir. Fíjense que tenemos la integral entre 1 y x de la raíz cuadrada de f' más 1. Nos deberían decir que f' es continua, nos deberían decir que f' es mayor que menos 1, mayor o igual que menos 1, porque si no, no podemos integrar. Y además nos pide calcular cuánto vale f en e cuadrado, y como saben, eso nos va a terminar dando una ecuación diferencial, vamos a usar el teorema fundamental del cálculo, pero no nos dicen cuánto vale f en algún lugar para sacar el valor de la constante. Pero bueno, igualmente lo vamos en un ratito, lo vamos a hacer. El único ejercicio que realmente vale la pena de lo que tienen acá a hacer es el ejercicio 4, ¿sí? El que dice decidir para qué valores de p mayores que 0 la serie tal es convergente, ¿sí? Es el único que más o menos vale la pena. Un comentario: si ese ejercicio fuera un ejercicio de multiple choice, el ejercicio debería decir para P tal cosa, para P tal otra, para P tal otra, para P tal otra. Con lo cual uno podría tranquilamente probar qué da para cada uno de esos P y fijarse si converge o no converge. Con lo cual tampoco es nada del otro mundo. ¿Está? Sí. Bueno, vamos a trabajar con algo parecido. Vamos a seguir haciendo un relevamiento de algunas cosas. Ejercicio de una f de x que está dada en función de una integral. Y nos piden, el ejercicio pedía calcular el polinomio de Taylor de orden 2 o de orden 3, ya no me acuerdo qué orden pedía. Nosotros le pedimos solamente la ecuación de la recta tangente. Y entonces, para una recta tangente había dos cosas que ustedes se tenían que acordar. ¿Cuáles eran esas dos cosas que se tenían que acordar? ¿Qué pasaba con la pendiente de la recta tangente? Era la derivada de la función del punto. Muy bien, es la derivada de la f en x sub 0. ¿Y qué otra cosa más nos teníamos que acordar? ¿Qué pasaba con la recta tangente y la función en el punto de tangencia? ¿Cómo eran? Iguales. Entonces, la recta tangente en el x sub 0 me tiene que dar lo mismo que la f en x sub 0. Y obviamente nos tenemos que acordar que nuestra ecuación de recta tangente era y tangente igual a la pendiente de la recta tangente por x más b. ¿Está? Sí. O sea que nosotros necesitamos saber cuánto vale la derivada en x sub 0, en este caso en x sub 0 igual a 1, y cuánto vale la función en x sub 0 igual a 1. ¿Con cuál de las dos arrancamos? ¿Con cuánto vale la función o cuánto vale la derivada? ¿Qué prefieren? Tenemos que hacer las dos, así que da lo mismo. La derivada. Bueno. Vamos a calcular la f' en x sub 0 igual a 1. Para calcular la f' lo que vamos a hacer es... Derivar la f. Muy bien, derivar la f, pero si derivo la f, tengo que derivar la f que está en el lado izquierdo y también tengo que derivar lo del lado derecho. O sea que la f' de x, que es derivar el lado izquierdo, tiene que ser igual a la derivada de 3x más la derivada de la integral entre 1 y 2x menos 1 de t cuadrado por la raíz cuadrada de 5 menos t cuadrado diferencial t. Y entonces la derivada de 3x es una pavada. La derivada de 3x es 3. Y la derivada de la integral entre 1 y una función de t, de una f de t diferencial t, ¿qué tengo que usar? Pasás a la variable x, igual el teorema fundamental del cálculo. Bueno, tengo que usar el teorema fundamental del cálculo. Y entonces esto nos queda. Todo lo que está adentro de la integral como una f de t. Si quieren, vamos a escribirlo con otra letra para no confundir la f de t con la f de x.
todo lo que está adentro, que sería una g de t, hay que evaluarlo acá. Y entonces nos queda 2x menos 1 al cuadrado por la raíz cuadrada de 5 menos 2x menos 1 al cuadrado. ¿Y qué me falta? La derivada de 2. La derivada del límite superior, que ¿cuánto vale? 2. 2. 2. Muy bien. Entonces, lo que nos quedó es que la f' de x es igual a 3 más 2x menos 1 al cuadrado por la raíz cuadrada de 5 menos 2x menos 1 al cuadrado, todavía por 2. Pero nosotros queremos la f' de x para evaluarla ¿en dónde? En 1. Muy bien, entonces vamos a decir que la f' en 1 va a ser igual a la expresión anterior evaluada en 1, o sea, 3 más 2 por 1 menos 1 al cuadrado por la raíz cuadrada de 5 menos 2 por 1 menos 1 al cuadrado. Todo esto por 2. Pero si hacemos la cuenta, 2 por 1, 2. menos 1 1. al 1. cuadrado, 1. esta 1. partecita da 1. Por lo tanto, esta partecita da 1, 5 menos 1, 4, raíz cuadrada de 4, 2. 2. 2. Por lo tanto, la f' en 1 vale 3 más 1 por 2, que es 4, o sea que la f' vale 7. Vale 7 en 7. x igual a 1, y como la derivada en x sub 0 es la pendiente de la recta tangente, nuestra recta tangente tiene pendiente 7. Y si nuestra recta tangente tiene pendiente 7, nuestra recta tangente se tiene que escribir entonces del estilo 7x más b. Y lo que nos falta todavía es encontrar el valor de b. ¿Cómo hacemos para el valor de b? Y tenés que ver cuánto vale en i tangente, que es donde vale la función en 1. Muy bien. O sea, para ver el valor de b, tengo que decir que i tangente en 1 tiene que valer lo mismo que la función en 1. Pero para eso tengo que saber cuánto vale la función en 1. Y entonces, ¿cómo hago para saber cuánto vale la función en 1? Evaluás en x igual a 1. Evalúa en x igual a 1, pero ¿a quién evalúa en x igual a 1? En Y f de claramente lo que tengo que evaluar A f de x. es a la f de x. Tengo que agarrar esta expresión y evaluarla en x sub 0 igual a 1. Si hago esa cuenta nos da, vamos a achicar esto, ahí está, esa cuenta nos da 3 por 1 más la integral entre 1 y 2 por 1 menos 1 de t cuadrado por la raíz cuadrada de 5 menos t al cuadrado, diferencial t. Pero si hago la cuenta de esta, 2 por 1, 2 menos 1, 1. 1. 1. Y entonces me queda la integral entre 1 y 1, la integral entre a y a. ¿Y eso cuánto da? 0. 0. 0. 0. Por lo tanto, f en 1 vale 3. Como f en 1 vale 3, la recta tangente en 1 es agarrar a esta recta tangente y evaluarla en x igual a 1. Y entonces nos queda 7 por 1 más b igual a... A 3. Perdón, iba a poner igual a 7. ¿Igual a cuánto tengo que poner? A 3. 3. Igual a 3. Esto es la recta tangente en 1 y esto es f en 1. Y entonces, despejo, me queda b igual a cuánto? 3 menos 7.
A 3 menos Muy 7. bien, Menos nos 4. queda 3 menos 7, o sea, B igual a menos 4. Y entonces, como ya tenemos la M y ya tenemos la B, entonces la ecuación de la recta tangente es I igual, o I tangente 7x igual a 7x 7x más 4. 7x menos 4. Y ahí está el ejercicio. ¿Qué tuvimos que avivarnos? De usar qué cosa? Teorema fundamental. El ¿El teorema qué? fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo. No solo el teorema fundamental del cálculo, sino que además, o sea, Las propiedades. primero tenemos que saber teorema fundamental del cálculo. Segundo, ¿qué otra cosa tuvimos que saber? Que la Propiedades. integral entre A y A de una cierta g de t diferencial t, ¿cuánto da? 0. 0. Pero Y tercero, lo que tuvimos que saber eran cuestiones referidas específicamente a la recta tangente. ¿Está bien? Y acá en la parte de arriba me estoy olvidando algo, porque no es solo teorema fundamental del cálculo, sino además, Derivado. exactamente, Regla de la cadena. reglas de la cadena, o más general, reglas Derivación. de derivación. ¿Sí? ¿Se entendió? sí. Bien. Vamos a acá y les cuento un cachito de esto. Bueno, el ejercicio es parecido, porque también arranca con algo que tiene que ver con una integral entre un número y algo con X. Y entonces en esa integral, que ya sabemos todas las complicaciones que tiene, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Derivarlo. Muy bien. Lo único que puedo hacer por ahora es derivarlo. Entonces vamos a decir que la integral entre 1 y X de la raíz cuadrada de f' de t más 1 diferencial t derivado, esto tiene que ser igual a x por el logaritmo natural de x, también derivado. Entonces, esta derivada la hago vía el teorema fundamental del cálculo. Y si hago vía teorema fundamental del cálculo, lo que me queda es la raíz cuadrada de ¿quién? F' de x más 1. Muy bien, de la f' de x más 1, y por la derivada de x que vale 1, y del otro lado tengo un producto. Primera Y si derivada. tengo un producto, tengo que derivar como un producto. La derivada de un producto es la derivada de x, del primero derivado que vale 1, por el logaritmo natural de x sin derivar, más x sin derivar, por la derivada del logaritmo natural de x que vale, El inverso de x. 1 sobre x. muy bien, 1 sobre x. Entonces esta x con esta x la puedo cancelar, y entonces esto será simplemente logaritmo natural de x más 1. Con lo cual, vengo acá, y lo que me quedó es la raíz cuadrada, vamos a escribirlo así, de f' de x más 1, igual al logaritmo natural de x más 1. Y entonces, ¿esto qué es? Una ecuación. Una ecuación Muy diferencial. bien, exactamente, es una ecuación diferencial. Y ustedes saben que una ecuación diferencial, ¿cómo la resolvemos? Integrando. Muy bien. Entonces, uno, ¿qué es lo que diría? Integro a cada Sí. lado. Integramos a cada lado, pero me queda una integral fea del lado izquierdo. Me quedaría la integral de la raíz cuadrada de f' más 1, y nosotros no queremos que nos quede eso. Lo que queremos que nos quede es la f' multiplicando al diferencial. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que me puedo sacar de encima? La raíz. Muy La bien, raíz. ¿cómo me saco de encima la raíz?
Pasás Pasar la potencia. Muy bien, lo paso como potencia al otro lado. Y entonces me queda f' de x más 1 igual al logaritmo natural de x más 1 elevado al El cuadrado. cuadrado. ¿Sí? Y después me saco de encima el 1. Y entonces me queda f' de x igual al logaritmo natural de x más 1 al cuadrado menos 1. Pero el logaritmo natural de x al cuadrado menos 1 es el logaritmo natural al cuadrado de x más el doble producto del primero por el segundo, o sea, 2 por logaritmo de x por 1, más el cuadrado del segundo, o sea, más 1. Todavía tengo menos 1 que viene de acá. Entonces este menos 1 con este más 1 lo puedo cancelar, y entonces lo que nos quedó es que f' de x tiene que ser igual al logaritmo natural al cuadrado de x más 2 logaritmo natural de x. Y entonces ahí sí puedo integrar. Y entonces digo, la integral de f' de x diferencial x tiene que ser igual a la integral de el logaritmo natural al cuadrado de x más 2 logaritmo natural de x diferencial x. Esta integral es una pavada, porque la integral de la f', ¿quién es? F. Es la f, que es justo lo que estoy buscando. Y entonces ahora me tengo que centrar en cómo calculo esta integral de acá. Y esa integral de ahí uno puede usar una sustitución. ¿Qué sustitución podríamos usar? Logaritmo natural de x. Bien, ¿con qué letra lo usamos? T, U, ¿qué letra quieren? U. Bueno, decimos U igual al logaritmo natural de x. ¿Es más fácil hacerlo así o porque es una suma? No se pueden separar en... Sí, pero igual te quedaría la integral del logaritmo natural al cuadrado, que es una porquería, y vas a ver que te va a dar más lindo haciéndolo todo junto. Okay. Si U es el logaritmo natural de x, ¿están de acuerdo que e a la u tiene que ser lo mismo que x? Y entonces, si derivo, el diferencial de u tiene que ser 1 sobre x por el diferencial de x. Pero la x, ¿quién es? E a la u. Por lo tanto, esto nos está diciendo que el diferencial de u debería ser igual a 1 sobre e a la u por el diferencial de x. Pero nosotros sabemos que no mezclamos variables, entonces multiplicamos por e a la u, que es distinto de 0, y entonces nos queda que e a la u por el diferencial de u es lo mismo que ¿quién? El diferencial de x. Que el diferencial de x. Entonces, voy a seguir acá arriba, voy a hacer esto así para que quede claro que lo que estoy resolviendo es la integral de acá al lado. Me va a quedar la integral de ¿quién? Donde dice logaritmo natural de x al cuadrado, ¿qué pongo? U cuadrado. U cuadrado. Donde dice 2 logaritmo natural de x, ¿qué escribo? 2u. 2u. Y donde dice diferencial de x, E a la u por du. muy bien. E a la u por du. ¿Estamos? Fíjense que para esta partecita usamos el método de sustitución. Usamos la sustitución, desaparecieron los logaritmos, pero me quedó una integral que no es inmediata. Me quedó la integral de un producto entre una función polinómica y una función exponencial. Y yo les había contado en los métodos de integración cómo resolvíamos la integración del producto de un polinomio por una exponencial que no sale por sustitución. ¿Por qué método? Partes. Muy bien. Partes. Y entonces, para el método de integración por partes, teníamos que usar algo que fuera f y algo que fuera g'. ¿Cuál estaba piola que fuera f? ¿La polinómica o la exponencial? La polinómica. Entonces, la polinómica es u cuadrado más 2u. Si la polinómica u cuadrado más 2u es f, para hallar la f' que tengo que hacer. Derivar. 2u. Y la derivada es
2U más 2. Muy bien, 2U más 2. 2U más 2. Si G' es E a la U, y lo que quiero encontrar es G, tengo que encontrar una primitiva. Y una primitiva de E a la U, ¿quién es? E a la U. Ella misma, E a la U. perfecto, E a la U. Entonces, solo para esta partecita, esto nos quedaría la F, U cuadrado más 2U por la G, E a la U, menos la integral de la F', 2U más 2 por la G, E a la U. No solucionaste nada todavía. Y todavía no terminé de solucionar nada, porque a esta nueva la tengo que resolver por... Por parte de nuevo. Muy bien, fíjense que esto es haber hecho partes una vez, y entonces acá tengo que hacer partes una segunda vez, lo cual era lógico, porque nuestro polinomio de acá, ¿de qué grado era? 2. De grado 2. Entonces eso nos iba a indicar cuántas veces teníamos que usar el método de integración por partes. ¿Sí? Si hacemos el método de integración por partes, vamos a separarlo acá, a ver si nos alcanza el espacio. Tengo que elegir una nueva F, una nueva G'. ¿Qué F y qué G'? El polinomio F y Muy bien. el 2U más 2. Y entonces, ¿quién será F'? 2. 2. 2. Y si G' es E a la U, la primitiva de E a la U sigue siendo E a la U. Y entonces, para este cachitito, pido perdón por la desprolijidad, lo voy a resolver acá arriba. Y entonces es la F, 2U más 2, por la G, E a la U, menos la integral de la F', 2, por la G, E a la U, diferencial U. Pero la primitiva de 2E a la U es 12 a la U. 2E a la U. Entonces, Acá factor común y a la U. nos quedó U cuadrado más 2U por E a la U, menos 2U más 2 por E a la U, y este menos, vamos a poner acá un corchete para que quede claro, este menos, a este menos, ¿en qué lo transforma? Más. Más 2 a la U. 2E a la U, Es f de x. y me falta algo. La constante. Más F. Sí, señor, más C. ¿Sí? Si quieren, sacan E a la U de factor común, y entonces les queda U cuadrado más 2U menos 2U. Ahí iba a poner un más, y Menos va 2. muy bien, va un... Menos 2 más 2. Exactamente, Se te va todo. ahí está. Menos 2 más 2 más C, y entonces el menos 2U con el más 2U y el menos 2 con el más 2 se va, y entonces esto, ¿qué nos queda? Es de la U, U cuadrado más C. E a la U, ¿quién era U? U logaritmo natural de x. Muy bien. Por, Logaritmo natural cuadrado de x. muy bien, por el logaritmo natural al cuadrado de x, ¿más quién? La constante. Más C. Pero esto de acá, gente que ya sabe un montón de propiedades de exponencial, logaritmos y cosas por el estilo, ¿quién es? E a la logaritmo natural de x. Muy bien. Y entonces, la f de x es x por el logaritmo natural al cuadrado de x más c. Y entonces, ¿qué es lo que falta? Encontrar C. Y no vamos a saber porque no tenemos nada. El ejercicio que no nos dieron nada para saber quién era C. ¿Qué es lo que nos falta? F de... Un punto. Evaluarlo en
E cuadrado, ¿no? N al Si lo cuadrado. evalúo en E cuadrado, F en E cuadrado, ¿qué nos queda? E cuadrado por el logaritmo natural de E cuadrado al cuadrado más C. ¿Cuánto da el logaritmo natural de E cuadrado? 2, Muy bien, 2. ¿Y elevado al cuadrado? 4. Entonces esto nos queda 4 E al cuadrado más C. Y este es el resultado de cuánto vale la F en E cuadrado. ¿Se entendió? Sí. Faltó, obviamente, que nos dijeran cuánto valía F en algún otro lugar para encontrar cuánto valía C, y faltó que nos dijeran que la F' tenía que ser continua y mayor que menos 1, mayor o igual que menos 1, para que estuviera bien definida la raíz cuadrada, si no, todo esto zaraza. Pero bueno, cosas que pasan, ¿vio? ¿Listo? Ahí, acá en el chat preguntan por qué se deriva la primera parte. ¿Por qué derivo la primera parte? O sea, ¿por qué derivo? A ver, díganme si está bien. ¿Por qué derivo Ahí, claro. este cachito de acá? ¿Y cómo harían para calcular la integral entre 1 y x de la f' de t más 1 diferencial t, si no sabemos quién es f'? ¿Qué dijimos que le podemos hacer únicamente a esa expresión? Por TPC derivarlo. Exactamente, por eso arranqué derivando, porque es lo que yo sé hacerle a expresiones de este estilo. Por eso también protestamos de que por qué no figura que f' es continua y además es mayor o igual que menos 1. Si no, realmente no puedo derivar así como hicimos. Exactamente. Claro. Puede tener la restricción en la raíz. Sí, o por ahí estoy derivando algo que no es derivable. Con lo cual ya metí la pata. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Cambio de layer o todavía falta que la copien? Cambio nomás. Pase. Muy bien. Bueno, muy parecidito. Hoy vamos a hacer una seguidilla de ejercicios medio pavotes para que vean algunas cositas que pueden aparecer raras. Acá el ejercicio nos dice, vamos a cambiar de color porque no quiero escribirlo en rojo ahora. El ejercicio dice E a la 4f de x por f' de x igual a 2/3 de x menos 4 elevado a la cuarta más 3 x menos 4 elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que nos dieron ahí? F de 4 es 0. Un punto. Bueno, pero más allá del enunciado, esa expresión que e a la 4f de x por f' de x sea igual a 2/3 de x menos 4 a la cuarta más 3x menos 4 al cuadrado. Una ecuación diferencial. Muy bien, es una ecuación diferencial. Me van a terminar emocionando porque hasta creo que saben. Y fíjate quién fue el número 8 que puso la pelota en el centro del área. Y yo no veo, ¿quién fue? ¿Por la voz no te diste cuenta quién fue? No, porque escucho con mucho eco. A ver, de nuevo, ¿quién fue el que ayudó ahí, tiró el centro? Yo. Qué jugador, ¿eh? ¿Quién Un diría? 8 de calidad vamos a sacar. Está hecho Renato Cesarini, Pontini. Muy bien. Y si es una ecuación diferencial, ¿qué dijeron ustedes? ¿Cómo resuelvo una ecuación diferencial? Integrando. Muy bien. Entonces, integro. ¿Sí? Si integro, tengo que integrar a ambos lados. ¿Puedo integrar así de una? Digo, puedo escribir así la integral de e a la 4 f de x por f' de x diferencial x
y decir que esto es igual, y ya que estamos me permiten la licencia de que como es la integral de una suma, es la suma de las integrales, y que como tengo escalares los puedo extraer de la integral multiplicando por propiedades de linealidad, y puedo escribir entonces esto como 2/3 de la integral de x menos 4 elevado a la cuarta diferencial x, más 3 veces la integral de x menos 4 al cuadrado, ¿era, no? Sí, al cuadrado diferencial x. ¿Puedo, no? Sí. Sí. Muy bien. Y la idea es, lo podés hacer, porque del lado izquierdo te quedaron las f's y las f', y del lado derecho te quedaron solo las x. Entonces ahora me las tengo que arreglar para resolver esta integral. Que lo que tiene feo, o parecería ser que tiene feo, es esta cosa de acá. El e elevado a la 4f de x. ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a dejarlo por un ratito y vamos a resolver esta integral. Esta integral la podemos resolver simplemente por sustitución, diciendo u igual a x menos 4. Si u es igual a x menos 4, el diferencial de u es lo mismo que el diferencial de x, y entonces se transforma en la integral de u a la cuarta diferencial de u, y la integral de u a la cuarta diferencial de u es... U a la quinta sobre 5. U a la quinta Muy sobre bien, 5. u a la quinta sobre 5, y con el mismo criterio lo usamos acá, y si usamos lo mismo también acá, nos va a quedar la integral de u al cuadrado diferencial de u, y la integral de u al cuadrado diferencial de u es... U cubo sobre 3. Muy bien, u al cubo sobre 3, sin absolutamente ningún problema, donde u en ambos casos es... X menos 4. Muy bien. Y entonces podemos reemplazar a todo esto que está acá como por x menos 4 a la quinta sobre 5 más 3 por x menos 4 al cubo sobre 3. El 3 vuela. Antes de que vuele el 3, ¿a quién no tengo que volar? Más C. A la C. Más C. Después sí, si quieren, volamos el 3 con el 3 y decimos 3 por 5, 15 y toda la historieta. Y entonces ahora nos vamos a centrar en cómo calcular la integral de e a la 4f de x por f' de x diferencial x. Y es muy simple, porque ahí también vamos a hacer una sustitución. Porque lo importante, déjenme que lo escriba, no me gusta cómo quedó. Lo importante es que me aparece una f' de x multiplicando al diferencial de x. Y cuando la f' aparece multiplicando al diferencial, nos queda muy lindo decir t igual a algo que tenga que ver con la f. Y el t que tiene que ver con la f, yo lo voy a elegir como 4f de x. Porque si yo elijo esa sustitución, acá, en lugar de quedarme e a la 4f de x, me va a quedar e a la ¿cuánto? Y a la T. E a la t. Y una primitiva de e a la t es una pavada. Fíjense que si hago eso, entonces el diferencial de t nos queda lo mismo que 4 veces f' de x por el diferencial de x. Y entonces aparece lo que yo estaba necesitando. Me aparece el bloquecito f' de x diferencial de x, que es ese bloquecito que tengo ahí. El único problema es que me aparece un 4. Pero no me molesta porque yo puedo dividir a toda esta expresión por 4, y entonces el diferencial de t dividido 4 es lo mismo que f' de x diferencial de x. Y entonces la integral nos queda la integral de e a la t por el diferencial de t sobre 4, que no es otra cosa que un cuarto de la integral de e a la t diferencial t. Pero la integral de e a la t diferencial t, ¿quién es? Yo mismo. E a la T. Muy bien, entonces pongo un cuarto de e a la t.
No hace falta que le ponga más c, porque ya la constante la pusimos acá. Y entonces, en lugar de escribir e a la t, ¿qué tengo que escribir? E a la 4 Un f de x. cuarto de E a la Muy 4 bien. f de x. Perfecto. Un cuarto de e a la 4 f de x. Y entonces, lo que nos quedó es que un cuarto de e a la 4 f de x tiene que ser igual a la expresión que tenemos acá, que la voy a escribir como 2/15 de x menos 4 a la quinta más x menos 4 al cubo más c. Y entonces lo que nos falta es averiguar cuánto vale c para después poder encontrar quién es nuestra f de x. ¿Qué usamos para eso? Que en f de 4. Que f de 4 es igual a 0. Muy bien. Usamos que f de 4 es igual a 0, por lo tanto, la evaluamos en 4. Entonces decimos, un cuarto por e a la 4 f de 4 tiene que ser igual a 2/15 de 4 menos 4 elevado a la quinta más 4 menos 4 elevado al cubo más c. Entonces, donde dice f de 4 vale 0, y 4 por 0, 0. y e a la 0, 1. 1. por lo tanto, todo esto vale un Un cuarto. cuarto. 4 menos 4, 0, a la quinta 0, por 2/15, 0. 0. 4 menos 4, 0, al cubo 0, y 0 más 0 más c. Todo esto da C. c. O sea que c, ¿cuánto nos dio? Un cuarto. Un cuarto. Nos dio un cuarto. Por lo tanto, lo que tenemos hasta ahora es que un cuarto de e a la 4 f de x tiene que ser igual a 2/15 de x menos 4 elevado a la quinta más x menos 4 elevado al cubo. ¿Y qué más? Más un cuarto. Más un cuarto. Muy bien, más un cuarto. Si quiero despejar la f de x, ¿qué hago? La expresión del lado izquierdo tiene un cuarto. ¿Puedo multiplicar todo por 4? Sí. Y entonces queda e a la 4 f de x. Si multiplico por 4 me va a quedar 8/15 de x menos 4 elevado a la quinta más 4 x menos 4 elevado al cubo, y 4 por un cuarto, que me da 1. Y entonces, ahora, ¿quién tengo que despejar? 4f de x. Tengo que despejar el 4f de x. Sí. Y entonces, ¿cómo hago para despejar? Le aplicás el logaritmo a ambos lados. Muy bien, aplico el logaritmo. Y si aplico el logaritmo, ¿qué nos queda? 4f de x o logaritmo. Muy bien, 4 veces f de x igual El logaritmo natural de todo eso. esto, que era 8/15 de x menos 4 elevado a la quinta más 4 x menos 4 elevado al cubo más 1. Sí. ¿Y ahora? Pasás dividiendo el 4. Muy bien, y entonces, ¿qué nos queda? Un cuarto del logaritmo natural. Perfecto, dividir por 4 es lo mismo que multiplicar por un cuarto, entonces podríamos escribir un cuarto del logaritmo natural de
8 quinceavos x menos 4 a la quinta, más 4 x menos 4 al cubo, más 1. Y uno dice, listo, chavo, el ejercicio terminó, efectivamente. Pero como ustedes van a tener que rendir un examen que es multiple choice, saben que todavía por propiedades del logaritmo la respuesta me la pueden dar escrita de otra manera. Sí. Porque un cuarto lo puedo poner como que Como potencia en el argumento. como potencia. Entonces, eventualmente, como respuesta dentro de las respuestas del multiple choice, por ahí figura una cosa así. También te puede dar como todos los logaritmos por separado, ¿no? Me los puede dar por separado, no es el logaritmo de un producto, es el logaritmo de sumas. Ojo con esto. No es el logaritmo de A por B por C, que lo podés escribir como el logaritmo de A por el logaritmo de B por el logaritmo de C, suponiendo A, B y C positivos, ¿no? Esto me quedaría así, más 4, x menos 4 al cubo, más 1, y entonces puede aparecer esa potencia. ¿Vieron que en el ejercicio habíamos usado que el logaritmo, en el anterior, en el que daban en la actividad 15, que el logaritmo natural de x al cuadrado, la potencia en lugar de ponerla afuera, la ponían acá? Puede aparecer así, O puede aparecer también así. Digo porque por ahí no se dan cuenta que lo hicieron bien al ejercicio, la respuesta se las escribieron de otra manera y dicen, chau, no es lo que yo tengo, está mal. Así. O también puede aparecer como la raíz cuarta del logaritmo natural de 8 quinceavos de x menos 4 elevado a la quinta más 4 por x menos 4 al cubo más 1. También puede aparecer así. Entonces, ojo que se los pueden dejar de esta manera, se los pueden dejar de esta manera, se los pueden dejar de esta manera o se los pueden dejar de esta manera, ¿sí? O sea, revisen cómo está escrita la solución en el ejercicio que les están tomando. ¿Se entendió? ¿Necesitan que vaya al layer anterior? ¿Ya copiaron este? ¿Podemos seguir? Díganme. En el chat. Te pidieron por ahí el anterior. ¿Cómo? ¿Volver al anterior? Sí, en el chat pidieron si podía volver al anterior un segundo. Sí, cómo Sí. no. Ahí está. Listo. Muy bien. Bueno, otro ejercicio muy lindo. Lo voy a escribir acá de nuevo. 3f de x sobre x menos 5 más f de x igual a f' de x. ¿Qué es esto? Una ecuación diferencial. Muy bien, igual que la anterior. Es una ecuación diferencial. Y parece hasta más pava que la anterior. Ahora, esta ecuación diferencial, que la voy a resolver integrando, ¿ya tiene a las f y las f' del mismo lado? No. Y entonces, No. ¿qué es lo que voy a tener que hacer primero? Juntar a las F de Ponerle Muy las bien. F y las Ahora, F en un solo lado. El problema es que tengo una f de x acá y otra f de x acá. Y entonces,
No se puede hacer factor común. Muy bien. Entonces, lo primero que hago es factor común. Y si hago factor común, la f de x la saco de factor común y me queda por 3 sobre x menos 5, Más 1. ¿más cuánto? 1. 1. Más 1. Esto igual a f' de x. Y entonces ya tengo la ventaja de que la f aparece en un único lugar, la f' aparece en un único lugar, y ahora tengo que pensar. Yo las tengo que juntar. Me dijeron ustedes que querían las f y las f' juntas. Pero ¿cómo me conviene que aparezca la f'? Arriba. Multiplicando. Entonces, ¿qué hago? ¿Paso la f dividiendo y tiro el paréntesis para el otro lado? ¿O paso o divido por una f? Pasé viendo f. Muy bien. Y entonces, ¿qué nos queda? F' sobre f. Bueno, en realidad nos queda 3 sobre x menos 5 más Más 1 igual a f' de x sobre F. f de x. Que como bien dijeron ustedes, uno lo arregla y dice, che, mirá, en lugar de escribir la f' sobre f del lado derecho, yo la puedo escribir a la f' sobre la f del lado izquierdo. Total, le agrego la integral, le agrego el diferencial porque voy a integrar a ambos lados y entonces integro del otro. Pero en el otro es la integral de una suma, por lo tanto puedo poner la suma de las integrales y el 3 lo puedo extraer de la integral y entonces me queda 3 veces la integral de 1 sobre x menos 5 diferencial x más la integral de 1 diferencial x. ¿Sí o no? ¿Se entendió? Hice todo en un solo pasito. O sea, invertí la igualdad, integré y apliqué del lado derecho, propiedades de linealidad. Y esas propiedades de linealidad me dicen, che, mirá qué lindo que quedó esto. La integral de 1 diferencial x es x. Y la integral de 1 sobre x menos 5, la vimos en el método de sustitución, la vimos en el método de integración por fracciones simples. ¿Cuál era la primitiva de 1 sobre el logaritmo natural de quién? X menos 5. X menos 5. Muy bien, le vamos a poner el módulo de x menos 5 porque es lo que corresponde, pero si nosotros miramos en el enunciado nos están diciendo que nuestra función tiene este conjunto de partida que nosotros lo vamos a llamar hermosamente dominio, y si el dominio es de 6 a más infinito, x menos 5 nunca va a poder ser un número negativo, siempre va a ser positivo, va a ser mayor o igual a 1, y por lo tanto el módulo va a dar exactamente lo mismo. Por lo tanto, en ese lugar, si quería, podía no ponerlo. ¿Sí? Y entonces, mirando eso, uno dice, ah, che, toda esta partecita de acá, entonces ya la tenemos. Esta partecita de acá es 3 veces el logaritmo natural de x menos 5 sin el módulo, que lo puedo hacer por lo que conté recién, más x, ¿y quién me tengo que acordar? Sí. Más c. Muy bien, y entonces ahora me voy a dedicar a resolver este de acá. Y este de acá es lo de siempre. Como la f' está multiplicando al diferencial, decimos t, u, o la letra que ustedes quieran, igual a f de x. Por lo tanto, el diferencial de t es f' de x por el diferencial de x, y entonces lo que nos queda con esto es la integral de 1 sobre t diferencial t. Pero la integral de 1 sobre t diferencial t es ¿qué cosa? El logaritmo natural del módulo. Muy bien, el logaritmo natural del módulo de t. Pero para nosotros es el logaritmo natural del módulo De f de x. de la f de x. ¿Sí? Y entonces, de todo esto de acá, podemos decir que el logaritmo natural del módulo de f de x tiene que ser igual a 3
logaritmo natural de x menos 5 más x más c. Y ojo, este ejercicio también lo hicimos en la área anterior y alguien me dijo, no le pongas lo a f de x, porque total la f es positiva si te dicen que está de 6 a más infinito. Y eso no está bien, porque de 6 a más infinito no son los valores de la f, son los valores de qué cosa de la f. La X. Del dominio. Y el dominio no tiene nada que ver, porque como les mostré en el caso anterior, yo puedo, si quieren, dibujarme supongamos que acá está el 6, y yo me puedo dibujar tranquilamente una función de este estilo, una f, ¿sí? Que la analizo de 6 a más infinito, y mi f no es positiva. Supongamos que acá fuera, no sé, 7, por decir algo. ¿Qué le pasa a mi f en el intervalo 6, 7? ¿Cómo es? Es negativo. Es negativa. Entonces, ojo, tengo que ponerle el módulo, no me queda otra. ¿Está bien? Sí. ¿Entendió por qué tengo que mantener el módulo en el logaritmo del módulo de f de x? Sí. Sí, sí. Bien. Ahora, en lo que me voy, ya terminamos la primera parte de acomodar la ecuación diferencial, integrar a ambos lados, y entonces ahora caemos en el cálculo de ¿quién? C. De C. De C. Entonces, para el cálculo de C, para C, uso F en 6. que f en 6 vale e elevado a la... Y a la 13. Muy bien. Y si uso eso, quiere decir que el logaritmo natural del módulo de f de 6 tiene que ser igual a 3, logaritmo natural de 6 menos 5, más 6, más c. Pero como f de 6 era e a la 13 y e a la 13 es positivo, este pedacito nos quedó logaritmo natural de e a la 13. Pero el logaritmo natural de e a la 13, ¿cuánto vale? 13. 13. Vale 13. Por lo tanto, nos quedó 13 igual. Si hacemos la cuenta, esto es el logaritmo natural de 6 menos 5, que es el logaritmo de 1. Pero el logaritmo de 1, ¿cuánto vale? 0. 0. Y multiplicado por 3 vale 0. 0. Y entonces nos quedó 13 igual a 0 más 6 más c. Con lo cual, restamos 6 y entonces nos queda que c vale 7. que c vale 7. Y entonces, si c vale 7, lo que nos quedó es que el logaritmo natural del módulo de f de x tiene que ser igual a ¿quién? 3 logaritmo natural. Muy bien, pero como yo sé que después cuando despeje el logaritmo lo voy a despejar ¿con qué cosa? Con exponencial. Entonces voy a aprovechar la propiedad del logaritmo y voy a decir, che, mirá, esto es el logaritmo natural de x menos 5 elevado al cubo, que no tiene problemas porque como x menos 5 va a ser mayor que 1, un número positivo elevado al cubo va a ser positivo, entonces la propiedad la puedo usar sin ningún problema, más x más 7. Y entonces ahora despejo y digo, Aplicas bueno, exponencial. exactamente, y entonces me queda que el módulo de f de x tiene que ser igual a e elevado al logaritmo natural de x menos 5 al cubo más x más 7. Pero yo, como tengo una suma en ese exponente, yo puedo decir que esto es lo mismo que e elevado al logaritmo natural de x menos 5 al cubo por Más e e a la x. x, no más, por
E elevado a la séptima. 7. E elevado a la 7, ¿sí? Y entonces vamos a hacerlo en el otro pizarrón para que quede prolijito. Sacar. No, parato, no nos apuremos. Justamente, es el chistecito de lo del módulo. ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Están de acuerdo que entonces, por ahora lo que tengo es que el módulo de f de x es igual a e a la logaritmo natural de x menos 5 al cubo por e a la x por e a la séptima? Ahora, Todos son mayores a 0. bueno, pero más allá de eso, ¿cómo puedo escribir e a la logaritmo natural de x al cubo? E a la logaritmo natural de algo. O x menos 5 al cubo. X menos Muy 5 al cubo. bien. Esto es x menos 5 al cubo. Por lo tanto, nuestra módulo de f de x nos va a quedar x menos 5 elevado al cubo por e a la x por En la séptima. e a la 7. ¿Sí? Y entonces digo, ¿tendrá sentido todo lo que hicimos? El módulo de algo, ¿qué me tiene que dar esto obligatoriamente? Positivo. Me tiene que dar o 0. o 0. Y entonces tengo que checar, ¿será cierto que esto es positivo o 0? Y me fijo, ustedes me dijeron, la exponencial es positiva. La e a la 7 es positiva. Y ahora, el x menos 5 más 3 elevado al cubo es una función polinómica impar. Podría darme un número negativo tranquilamente. De hecho, Pero el dominio lo restringe. un límite o algo por el estilo, cosas que ya hicimos, ya sabemos, che, esto si me pidieran, por ejemplo, el límite cuando x tiende a menos infinito, esto me da menos infinito. Pero nosotros, ¿en dónde estamos? El dominio restringe. ¿En qué intervalo? Un dominio desde el 6. El 6 hasta el más infinito. Exactamente. Nuestra f iba de 6 a más infinito, por lo tanto, esto también es positivo. Por lo tanto, no hay ningún problema. Y entonces, decimos, bueno, lo que resolvimos tiene sentido. Y entonces, ¿quiénes pueden ser la f de x? Y la f de x puede ser claramente x menos 5 elevado al cubo por e a la x por e a la séptima, o bien la f de x puede ser menos x menos 5 elevado al cubo por e a la x por e a la séptima. ¿Cuántas soluciones encontré? 2. 2. 2. Ahora, esta solución, esta me dice que esto es válido si nuestra f de x es mayor a 0. Y esto es válido si nuestra f de x es ¿cómo? Menor a 0. Menor a 0. ¿Con cuál de las dos me quedo? Y digo, bueno, en ambos casos es el producto de un polinomio por una exponencial por un número. ¿Cómo era el polinomio? ¿Qué tipo de característica piolísima tenía el polinomio? Primer parcial. ¿Qué nos encantaba de las funciones? Que fueran ¿cómo? Derivables. ¿Y qué más? Antes de derivables. Continuas. Continuas. Continua. ¿El polinomio es continuo? Sí. Sí. ¿La exponencial es continua? Bien. Sí. Y Sí. entonces, nosotros podíamos decir, ah, bueno, si tengo una función continua y le pego dónde están los ceros, yo puedo saber cuál es el signo que tiene en cada lugar. Ahora, estas porquerías del x a la quinta, x menos 5 al cubo, ¿en dónde es 0? Más 5. Muy bien. O sea que, en principio, nuestro conjunto de ceros sería solamente el menos 5. Pero el menos 5, ¿qué le pasa? ¿No pertenece a quién? ¿No es 5? Perdón, no menos 5, sí, el 5, vamos para atrás.
es solamente 0 en 5, porque hace 5 menos 5, 0, ¿no? ¿Y qué le pasa a este 5? No pertenece al dominio. El 5 no pertenece al dominio de F. Por lo tanto, F tiene un único signo. ¿En dónde? En 6 a más infinito. En 6 a más infinito. ¿Esto quién me lo garantiza? El gran Bolzano. El gran me garantiza esto. ¿Sí? Porque nuestra F era continua. ¿Sí? Y entonces, ¿con cuál de las dos me quedo? Tengo que evaluar y digo, y no, le presto un poquito de atención y digo, pero en el enunciado me estaban diciendo que F en 6, ¿cuánto valía? Positivo, un número positivo. E a la 13. Exactamente, me E a la 13. decían que F en 6 era E a la 13. Por lo tanto, F en 6 es mayor que 0. Y si analizamos eso, entonces decimos que como F en 6 es igual a E a la 13 mayor que 0, entonces F de X tiene que ser mayor que 0 para todo X perteneciente al intervalo 6 más infinito. Y si me piden que la F de X sea mayor que 0 en todo ese intervalo, ¿con cuál de las dos me quedo? Con la de signo positivo. Exactamente. Entonces, la F de X que me sirve es F de X igual a X menos 5 al cubo por E a la X por E a la 7, que también podría aparecer como resultado E a la X más 7. Entonces, otro resultado posible es que les escriban X menos 5 al cubo por E a la X más 7. ¿Entienden por qué no pude de movida decir, tiro el módulo total, no me importa, y entonces después cómo decidí para ver cuál de las dos era? ¿Sí? Fíjense que si el ejercicio me hubiera dicho que que lo podría haber dicho, que F en 6 fuera menos E a la 13, en lugar de quedarme con ¿con quién me tendría que haber quedado? Con la negativa. Con la segunda. Con la negativa, y entonces si no le hubiera puesto el módulo, esta negativa no lo hubiera enganchado y no lo hubiera considerado como solución posible. ¿Se entendió? Perfecto. Sí. ¿Necesitan volver a algún layer o seguimos? Me parece que no hace falta. Bueno. Este no, porque es muy parecido a lo de siempre. Muy bien, un ejercicio hermoso de área. Un ejercicio de parcial. Dice, hallar A menor que menos 3, tal que el área de la región encerrada entre los gráficos de f de x igual a e a la x más 6e a la x cuadrado más 5 sea, y g de x igual a e a la x más 29 sea igual a 86 si x está entre a y 1. Entonces, cuando el ejercicio nos habla de área encerrada entre los gráficos de f y g, ¿qué es lo primero que hacemos? Ver cuándo las funciones... Igualarlas. Muy bien. Cuando nos hablan de área encerrada entre f y g, lo que uno hace es igualarlas, o sea, busca la Intersección. exactamente. Busca la intersección, o sea, busca donde la f de x es igual
a la g de x, que en nuestro caso equivale a decir que e a la x más 6x cuadrado más 5 sea igual a e a la x más 29. Nos quedó una hermosa ecuación. ¿Qué hacemos con esa ecuación? El e a la x. Cancelamos los e a la x, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ecuación nos quedó? 6x cuadrado más 5 Más 5. más 5 igual a igual a 29. 29. Nos quedó una ecuación cuadrática. Pero para resolver esa ecuación cuadrática, como está incompleta, es una pavada, porque yo puedo decir 6x cuadrado igual a 29 menos 5. Pero 29 menos 5 es 24. 24. Pero puedo dividir por 6 y entonces me queda x cuadrado igual a 4. 24 dividido 6. O lo que es lo mismo, decir x cuadrado igual a 4. Y entonces uno dice x igual a 2 o No, x al cuadrado. x, x a la cuarta, perdón, tienen razón. A ver. Vamos a arreglarlo como corresponde. ¿Qué tenía que poner en lugar de x a la cuarta? X al cuadrado. Igual a 4, o sea, x igual a 2 o x igual a Menos 2. menos 2. Y entonces uno está tentado a decir que esto va a ser la integral entre menos 2 y 2 de la g menos la f o la f menos la g. ¿Sí o no? Sí. Y ahí mete la pata. ¿Por qué? Y ahí mete la pata porque se olvidó de mirar una parte importante del ejercicio. Que me dicen que las x, ¿entre quién y quién tienen que estar? Entre 1 y a. Muy bien, tienen que estar entre 1 y a. Entonces, yo por acá tengo el menos 2, por acá tengo al 2, por acá tendré el 1, y por acá tendré el a, porque me dice que a tiene que ser más chico que menos 3, y menos 3 está a la izquierda del menos 2. Y entonces mi área, la que yo tengo que analizar, es un área que va en este intervalo. El tema es que en ese intervalo tengo un punto, el menos 2, donde la f es igual a la g. ¿Sí? Entonces, seguro tendré un pedacito del área que será la integral entre a y menos 2, y otro pedacito del área que será la integral entre Menos 2 y 1. Entre menos 2 y 1. Y lo que me queda todavía por ver es si hago f menos g o g menos f. Y entonces, para ver si hago f menos g o g menos f, no me queda otra cosa que elegir algún valor intermedio acá y algún valor intermedio acá. El intermedio de acá es una pavada, puedo elegir el 0. Y el intermedio de acá, como a es menor que menos 3, también es una pavada, puedo elegir el menos 3. ¿Sí? Y entonces, ¿ahora qué hago? Y ahora evalúo la f en menos 3 y la voy a comparar contra la g en menos 3 para ver quién es el techo y quién es el piso. La f en menos 3 es e a la menos 3 más 6 por menos 3 al cuadrado más 5. Si hacemos la cuenta, menos 3 al cuadrado, 9. 9 por 6. 54. 54 más 5. 59. Entonces esto nos queda e a la menos 3 más 59. Y g en menos 3 es e a la menos 3 más 29. ¿Quién es más grande?
F. Claro, porque el E a la menos 3 con el E a la menos 3 son iguales y 59 es más grande que 29. Por lo tanto, la F es más grande que la G. Y entonces, para este pedacito, para este cachito, ¿qué voy a escribir de área? La integral entre quién y quién. Entre A y menos 2 de F menos G. Y menos 2 de exactamente de la F de X, techo, menos la G de X, piso, diferencial X. Y lo mismo tengo que hacer evaluando a la F en 0 y comparando su resultado contra la G en 0. La F en 0 es E a la 0 más 6 por 0 al cuadrado más 5. E a la 0, 1. 1. 0 al cuadrado, 0 por 6, 0. 0. Y 1 más 0 más 5, 6. 6. La G, E a la 0 más 29. E a la 0, ¿qué dijimos que vale? 1. 1. Y 1 más 29, 30. 30. Por lo tanto, en este intervalo, la G es mayor que la F. Y entonces, como la G es mayor que la F, ¿qué es lo que vamos a hacer? La integral de menos 2 a 1. Muy bien. Vamos a decir la integral entre menos 2 y 1 de G de X. Muy bien. Menos F de X. Diferencial X. Y entonces, lo que nos va a quedar es que la integral entre A y menos 2 de la F de X menos la G de X diferencial X más la integral entre menos 2 y 1 de la G de X menos la F de X diferencial X, esto me va a dar el área y me están pidiendo que este área sea igual a 86. Y entonces me voy a preocupar por calcular la primitiva de F menos G o de G menos F. Total, una y la otra difieren únicamente en ¿qué? Un signo. Muy bien. Entonces, me voy a preocupar por calcular la primitiva de, ¿qué prefieren? ¿F menos G o G menos F? F menos G. Bueno, entonces será E a la X más 6X cuadrado más 5 menos la G, menos E a la X menos 29. Diferencial X. Pero la E a la X con la E a la X la puedo cancelar. Y entonces tengo que calcular la primitiva de 6x cuadrado menos 24. Muy bien, 6x cuadrado menos 24, diferencial X. ¿Y la primitiva de 6x cuadrado qué es? 6x al cubo sobre 3. Sobre 3. ¿Y la de 24? 24x. 24x. Pero lo podemos poner más lindo. El 6 con el 3 ponemos un 2 acá. Y entonces esto nos queda 2x al cubo menos 24x. ¿Sí? Muy bien. Y entonces vamos a seleccionar esto de acá. ¿Por qué no me lo deja? Ahí está. Vamos a venir acá, lo vamos a pegar. Pusiste copy, Pegar, sí, y lo vamos a pegar y no me deja, nos devolvemos para atrás. Porque le diste copia al fondo verde. Sí, me copió el fondo verde. Bueno, vamos a elegirlo de nuevo. Contini,
Señor. Si Tomás se le ríe, lo he hecho. Sí, sí, échelo, porque Se además... está aprovechando de no. que usted... Total, ya tuvo más de como 3 horas ya de clase. Está completamente superado. Ya ¿Puedo está listo. tomar esto, profe, por favor? Preparado para el parcial. Ya está preparado para el parcial y vamos allá que estamos, volvemos No, para acá y vamos a elegir. Hay que cambiar de nuevo este. Vamos a elegir esto. Que esto era F menos G. La primitiva de F menos la primitiva, lo que llamamos la F grande, para la F menos G. ¿Sí? Si quiero la primitiva para G menos F, ¿quién va a ser? Menos 2x cubo más 24x menos 2x cubo. Muy bien. Entonces, miro esto de acá. Y esto de acá, en regla de Barrow, es la primitiva que encontré, o sea, 2x al cubo menos 24x, evaluado en... entre A y menos 2. A y menos 2. Menos 2. Muy bien. Mientras que este pedacito de acá, ¿quién tendrá que ser? Menos 2x cubo. 24x menos Más 2x cubo. 24x, pero lo voy a escribir así. 24x menos 2x cubo entre... Entre menos 2 y Menos 2 y 1. Muy bien. Entonces ahora me voy a centrar en hacer con cuidado esta cuenta. Esta cuenta es todo esto evaluado en menos 2. O sea, 2 por menos 2 al cubo menos 24 por menos 2. Menos lo mismo evaluado en... Mira, Y entonces queda 2 a al cubo menos 24a. Si hacemos la cuenta, menos 2 al cubo 8. menos 8 por 2 Menos 16. menos 16. Y menos 24 por menos 2 Más Menos 40. 48 más 48. más 48. Y 48 menos 16, 32. Y entonces si juntamos todo esto, nos queda menos 2 al cubo más 24a más Más 32. 32. Ahora tenemos que hacer esta. ¿Dónde evaluamos primero? En 1. En 1. Entonces nos queda 24 por 1 menos Menos 2. Cubo. 2 por 1 al cubo. Menos. ¿Cuánto? 24 por menos 2. Muy bien. 24 por menos 2 menos 2 por menos 2 al cubo. por menos 2 al cubo. Hacemos la cuenta. 24 por 1, 24. 24. 24. 1 al cubo 1 por 2. Menos 2. 2. Entonces queda 24 menos 2, que es 22. 2. 2. Esta partecita de acá, 24 por menos 2, Menos Menos 48. 48. menos 48. Menos 2 al cubo menos 8 por menos 2, Más 16. más 16. Y menos 48 más 16, 32. menos 32, ¿no? Y 22 menos 32, Menos 10. 50 y 54. menos con menos más, ¿no? 54. 54. Y entonces ahora juntamos todo esto y decimos menos 2 a al cubo más 24a más 32 más Más 54. 54
igual a 86. 32 más 54. 86. 86. 86 con 86 lo puedo cancelar y entonces me queda menos 2a al cubo más 24a igual a 0. igual a 0. Sacas. Saco menos 2a de factor común y me queda menos 2a por Ya, cuadrado. a cuadrado 24. Ah, no, más 24 son menos 12. a cuadrado menos 12 igual a 0. 0. O sea, menos 2a igual a 0, de donde me sale la solución A a igual a 0. 0. ¿Sirve? No. 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 ¿Por qué? Porque el ejercicio me Hoy tiene que decía ser que menor a a 3. tenía que ser menor a 3. Menos A menos 3. A menos 3. 3. Y la otra opción es que a cuadrado menos 12 sea igual a 0. Pero si a cuadrado menos 12 es igual a 0, a cuadrado tiene que ser igual a 12. 12. O sea, a igual a raíz de 12 o a igual a Menos 12. menos raíz de 12. A igual a raíz de 12 no sirve, porque a tiene que ser menor que menos 3. Y a igual a menos raíz de 12, ¿sirve? Sí. Sí. ¿Cuánto es aproximadamente menos raíz de 12? Menos Menos 3,46. Menos 3,4 y algo. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que ser el a menor que 3 que hace que el área valga 86? menos raíz de Raíz de 12. 12, no. Menos raíz de 12. Entonces, este es el a. Para que el área encerrada por f y g entre a y, ¿cuánto era? Y 1, dé como resultado 86. ¿Se entendió? ¿No? Sí. Dale, profe. Bien, acá en el chat si podés volver un segundo a la ley del anterior. Sí, cómo no. Fíjense, aprovecho para que vean que a pesar de que calculo la intersección, los resultados de la intersección, los analizo en términos de los x entre los cuales tengo que integrar. O sea que la parte, si quieren, más importante Sí. fue esta de acá. La interpretación de eso. Que exactamente, que es la interpretación de lo que me están pidiendo. Después fue una pavada, porque era ver quién era el techo, quién era el piso, y se terminó. Y calcular las primitivas que tuve que calcular era una pavada. La primitiva de 6x cuadrado y la primitiva de 24 eran fáciles. Lo difícil en este ejercicio era esto, que tenía que ver con interpretar la consigna. Si yo no miro eso de que lo que me están diciendo es entre A y 1, por ahí hago un ejercicio que lo resuelvo bien, pero no es lo que me están pidiendo. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. ¿Este layer ya está? Sí. Por así, sí. Bueno. Marce, ¿hago este ejercicio o les explico lo del... ¿Cómo se llama esto? Lo del ejercicio de la actividad que estaba puesto con el i y con el x. Con el i igual a x. Comentá eso que habías hecho vos del i y el x. Bueno, Ya más o menos está, son las 12, laburaste mucho. bueno.
¿Ven todos la pantalla? ¿Sí? El ejercicio es un ejercicio que está en la actividad que tenía que ver con el cálculo de áreas y ecuaciones diferenciales. No sé si era, creo que era la actividad 12. El ejercicio decía calcular el área de la región encerrada por los gráficos de e a la x menos 7, de e a la 2x, la recta y igual a 1 y la recta x igual a e a la menos 7. Yo ahí dibujé con rojo la e a la 2x, dibujé con amarillo la e a la x menos 7, dibujé con naranja la recta y igual a 1, es una recta horizontal que pasa por el 1 del eje y la recta, y dibujé en azul la recta x igual a menos 7, y x igual a e a la menos 7, perdón, que es una recta vertical. Obviamente, si lo que me están pidiendo es el gráfico del área encerrada, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? Si me están pidiendo el gráfico del área encerrada, me estarían pidiendo todo esto de acá, ¿sí? Pero todo eso de acá, hasta el 0, tiene un techo y un piso, y del 0 hasta el e a la menos 7 tiene otro techo y otro piso. Por eso tuve que calcular la integral entre menos 7 y 0 del techo, que es la roja, e a la 2x, menos el piso, que es la amarilla, e a la x menos 7. Después, entre 0 y e a la menos 7, entre 0 y e a la menos 7, el techo es lo naranja, que es 1, y el piso es lo amarillo, que es e a la x menos 7. El tema es que las integrales daban más o menos simples. El problema es que cuando la segunda parte la tenía que evaluar, la integral de x, de 1 es x, y la integral de e a la x menos 7 es e a la x menos 7. Y lo tenía que evaluar entre e a la x menos 7 y en 0. Y cuando tenía que hacer la cuenta me quedaba el asquito este de e elevado a la e a la x, a la e a la menos 7, quedaba feo. ¿Sí? En realidad lo que quisieron hacer, y quedaba el numerito este que es un asco, en realidad lo que quisieron hacer fue esto, que en lugar de ser e a la x, x igual a e a la menos 7, era y igual a e a la menos 7, y entonces las integrales me quedaban, fíjense, en dos integrales, un área 1 y un área 2. En el área 1, fíjense que la integral que te están pidiendo, que era entre esas 4 funciones, era, vamos a hacerlo más chiquitito, vamos a ponerlo, perdón, me pasé de la otra, bueno, no sé por qué no me deja, ahí está, hacerlo bien chiquito, ahí está. Y vamos a hacerlo con el blanco. Fíjense que si les dicen el área encerrada por lo que está en rojo, lo que está en amarillo, lo que está en naranja y lo que está en azul, lo que está en rojo es un borde, lo que está en naranja es otro borde, lo que está en amarillo es otro borde y lo que está en azul es otro borde. Ya yo tendría que recortar la figura y entonces me queda este cachito como área 1, sería la integral entre menos 3,5 y 0 del techo, que es e a la 2x, menos el piso, que es e a la menos 7, diferencial x, y este área que tiene este techo y este piso, y entonces para este área tendría que escribir la integral entre 0 y 7 de el techo, que es 1, menos el piso, que es e a la x menos 7, todo esto diferencial x, pero que ahora ya no lo tengo que evaluar en e a la menos 7, lo tengo que evaluar en 7, y entonces miren qué linda que me queda la cuenta. Me queda mucho más fácil que la anterior. Pero bueno, eso. Para que vieran que a veces se mete la pata. ¿Se entendió, chicos?
En el recorrido Sí. de hoy lo que pretendía era simplemente mostrarle algunos ejercicios con alguna trampita o alguna cosita que hay que tener cuidado para no meter la pata, porque lo interpretaste mal o hiciste mal la cuentita y sonaste. Sí, y es una pena, la verdad que no vale la pena meter la pata en ese tipo de cosas. Mañana vamos a hacer, busquen ejercicios, lo que ustedes quieran, hacemos las consultas directamente en la clase. Si con Marcelo encontramos algún ejercicio más que valga la pena, lo hacemos. Yo no encontré, la verdad, no encontré ninguno muy